Dios te bendiga, amado hermano y pueblo del Señor. Este es tu hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina, que una vez más se acerca por estos medios para comunicarle y traerle una palabra de poder y de bendición para sus vidas. Estaremos trayendo una enseñanza, una palabra que espero que sea de bendición para nuestras vidas. Amén, pueblo de Dios, porque necesitamos despertar a la realidad. Cristo viene pronto y viene por una iglesia viva, una iglesia llena del fuego, una iglesia llena de poder, una iglesia, aleluya, que esté dispuesta a trabajar para el Señor y cambiar, amén, de tibia y de fría a caliente. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Vamos a darle lectura, los voy a leer todo y voy a desarrollar la palabra del Señor para vuestras vidas. Dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 19. Escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras. Oye esto. Yo conozco tus obras. ¿Qué obras? Que ni eres frío ni caliente. Alabado sea el nombre de Dios. Wow. Dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, esta es la mayoría del pueblo de Dios hoy en día, que vive en el mundo de la prosperidad y materialismo. Amén. Porque tú dices, versículo 16, amén, alabado sea el nombre de Dios, por cuanto tú eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado. Wow. Oiga eso. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, bendito sea el nombre de Dios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Wow, la iglesia de Laodicea, la iglesia del estado final de apostasía. Dios, te pido que por medio de esta palabra tú bendiga a ese pueblo televidente que va a estar pendiente a este mensaje y va a ser edificado para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, Dios amado, te lo pido. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, amén. Queremos hablar de la iglesia de Laodicea, porque es la iglesia que de acuerdo, amén, a como se presenta en el libro de Apocalipsis, la número 7, y la iglesia que había caído en una apostasía y en un mover de prosperidad material, bendito sea el nombre de Dios, se había vuelto la iglesia de Laodicea materialista, una iglesia de mensaje de prosperidad y de mucha bendición, pero que estaba fría. Tenía mucho dinero, como dicen en los países centro y suramericanos, mucha plata. Bendito sea el nombre de Dios, pero era pobre. Gloria al nombre de Cristo. Ella se jaltaba, decía, me he enriquecido, tengo todo lo que necesito. Y el Señor le baja de una manera tan y tan fuerte. Bendito sea el nombre de Dios, que le dice desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bendito sea el nombre de Dios. Wow. Casi nada. Hay mucha gente que lamentablemente comenzaron metidos en el fuego del Espíritu. Buscaban a Dios, ayunaban, oraban, hacían vigilia, leían y estudiaban la palabra de Dios. Pero con el tiempo el Señor comenzó a permitir una cierta bendición en sus vidas. Y ellos comenzaron a quitar la mirada de Cristo Jesús y comenzaron a poner la mirada en aquellas cosas materiales que el Señor le había provisto.
Y esto produjo en este tipo de personas que comenzaran a enfriarse de tal grado que llegaron al nivel de tibios. La persona que está tibia se siente cómoda, se siente bien, ni está caliente, ni está frío, está tibia. Y el Señor dice, a los tibios los voy a vomitar, bendito sea el nombre de Dios. Fíjese que Dios dice, los prefiero frío antes que tibio. Porque el frío es una persona que se convierte y nació y está crudito, está frío, pero tiene más oportunidad de calentarse que aquel que estaba caliente y se puso tibio porque ahora se cree que lo sabe todo, que ya no necesita orar, que no necesita estudiar la palabra de Dios, que no necesita buscar más de Dios porque lo sabe todo. Bendito sea el nombre de Dios. Así tenemos a muchos líderes, lamentablemente. Líderes, estoy hablando de alto rango. Líderes como presidentes de concilio. Líderes, amén, de la junta de directores de concilio, de las facultades de la iglesia, que ya usted los ve, que son intocables, que son gente que yo no sé, alabado sea el nombre de Dios, que le has dado a este tipo de personas que desde la humildad llegan a la arrogancia y Dios tiene que tratarlo como a tibio, bendito sea el nombre de Dios, porque ya no son como antes, ya no sienten el fuego del Espíritu, ya no buscan a Dios en oración y en ayuno, ya no están, alabado sea el nombre de Dios, pagando el precio por la unción. Ahora, había algo con esta iglesia. La iglesia de Laodicea había cogido la costumbre de la ciudad que tenía tal nombre. ¿A qué se debe esto? En los años cuando Antíoco el tercero, alabado sea el nombre de Dios, estaba reinando, su esposa, bendito sea el nombre de Dios, se llamaba Laodicea. La ciudad no se llamaba Laodicea, se llamaba Teópolis, se llamaba la ciudad de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué sucede? Él, en honor a su esposa, bendito sea el nombre de Dios, le pone el nombre, le cambia el nombre de la ciudad y ella al tiempo lo envenena. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, ¿qué sucedía con Laodicea en los tiempos de cuando se escribió la carta al pastor de la iglesia de Laodicea? Que Laodicea se sentía próspera, bendecida. Habían inventado en Laodicea una pomada, amén, que se utilizaba para aplicar a los ojos para aclarar la vista. Era un centro de conocimiento de la ciencia médica. En Laodicea se criaban unas ovejas que daban una piel negra que era lujosa y costosa cuando se fabricaban las sueras, los coats y todo este tipo de ropa. Una ropa negra de lujo, costosa, lujosa, bendito sea el nombre de Dios. Era el centro del avance de la ciencia médica. Alabado sea el nombre del Señor, especialmente en el campo oculista. Y ellos creían que lo tenían todo. Era una ciudad sumamente rica. En el año 60, cuando vino un temblor de tierra, y en el año entre 60 y 90, hubo un temblor de tierra que derribó a la ciudad. Y cuando Roma se había ofrecido para ayudarle a reconstruir la ciudad, ellos le dijeron, no, nosotros podemos hacerlo nosotros mismos. Bendito sea el nombre de Dios. Era orgulloso y arrogante, eran materialistas, alabado sea el nombre de Dios, y solamente creían en la prosperidad. Ese espíritu se había introducido en la iglesia de Laodicea. Porque decimos en Puerto Rico que de tal palo tal astilla. Y tiene cierto sentido porque hay personas que comienzan de esa manera. Y según la ciudad, el pueblo, el ambiente que los rodea, la iglesia, como que se le pega lo malo, que el Señor reprenda al diablo, alabado sea el nombre de Dios. Y esto era el problema que estaba sucediendo con la iglesia de Laodicea. Se sentían importantes, tenían una piel especial, unas ovejas especiales, habían inventado una pomada para los ojos, eran ricos, supuestamente eran bendecidos, se habían enriquecido. La iglesia había cogido esa misma influencia, se había metido en la iglesia y había corrompido al pueblo de Dios. Acuérdese que el mensaje
se lo dan al ángel de la iglesia, al líder, al pastor, porque el pastor es la persona responsable de cada congregación donde Dios lo ha puesto, pastorear sus ovejas, bendito sea el nombre de Dios. Pero había un problema en la Odisea. A pesar de todo de lo que ellos podían jactarse, decir que tenían, la Odisea tenía, alabado sea el nombre de Dios, el problema más grande que puede tener cualquier ciudad o pueblo, amén, que se quiera desarrollar bien en su territorio. Y es que había un elemento del cual ellos no poseían de sí propio, de sí mismo, y era el agua. Alabado sea el nombre de Dios. La Odisea no tenía el agua, que es el elemento número 1. Amén. Luego, y el oxígeno son los elementos más importantes para el ser humano y para toda la creación. Y en donde quiera pueda haber existencia de seres vivientes, el agua, amén, es uno de los factores más importantes, y el oxígeno. La Odisea no tenía tal recurso. Habían 2 ciudades que le proveían a la Odisea el recurso y la bendición del H2O, del agua. Una se llamaba Hierápolis, era una ciudad que estaba a unos kilómetros de la Odisea, y habían creado unos conductos de agua por los cuales, sobre la superficie, por los cuales enviaban agua, y las aguas de Hierápolis salían de unas piscinas termales, o sea, eran aguas que salían de volcanes, eran agua que caliente, y tenían supuestamente que sanidad aquellas aguas, y esas aguas iban viajando por ese conducto, salían caliente de Hierápolis y llegaban por ese conducto hasta la Odisea. Entonces había otra ciudad llamada Colosa, de la cual enviaban unas aguas heladas y bajaban por conducto subterráneo, amén, unas aguas heladas que llegaban hasta la ciudad de la Odisea. Pero había un problema: el arquitecto como que se olvidó de hacer las cosas bien, y resulta que cuando llegaban los 2 acueductos y conductos de agua a la Odisea, se unía el agua caliente con el agua fría y se volvían tibias, y cuando la gente las tomaban, dicen que la escupían. ¡Wow! Por eso el Señor Jesucristo le dijo: no eres ni fría ni caliente, eres tibia, y te vomitaré de mi boca. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabes qué? Vemos entonces la razón por la cual el Señor le dice: compren de mí oro refinado en fuego y ropas blancas, porque ellos querían y amaban sus pieles negras, y Dios les dice: tiene que vestirte de blanco. Mi alma alaba la gloria de Dios. También le dice el Señor: y compra de mí colirio, el colirio espiritual, porque ellos habían inventado la pomada del colirio para sanar la vista, pero estaban ciegos. Lo dice el Señor, se lo dice bien claro. Amén, le dice el Señor en el versículo 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad ninguna de cosas, y no sabéis, le dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. De las 5 cosas que ellos se gloriaban, el Señor le dice: fracasaste. Hoy en día nosotros podemos decir: yo tengo un conocimiento, yo tengo un doctorado, una maestría, tengo un bachillerato en teología, tengo mucho vasto conocimiento, mi iglesia tiene tantos miembros, yo manejo un Cadillac, un Lincoln, un Jaguar, no sé el carro que quiera tener, yo tengo mi cuenta bancaria, mi iglesia tiene un tremendo fondo, pero estás, amén, vacío de la esencia de Dios. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Alaba la gloria de Dios si puede en esta hora. Y el Señor te dice: ojalá que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tú necesitas estar en el fuego del Espíritu de Dios.
No importa cuántas riquezas, cuántas bendiciones el Señor te puede dar en la vida, jamás debe de olvidarte del primer amor. El Señor tuvo que reprender a la iglesia de Éfeso, porque trabajaban y estaban envueltos en muchas actividades, pero habían dejado la búsqueda, la oración, la lectura de la palabra, la vigilia y los ayunos. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto trae problemas al alma y al espíritu del hombre. Mientras engordamos físicamente, nuestro hombre espiritual va enflaqueciendo, porque lo ponemos en ayuna al hombre espiritual en vez del cuerpo. Tremendo problema. El Señor, el apóstol Pablo, también hablando a los hermanos en Corintios, la primera carta les dice que no debían de ser niños. No, porque algunos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo, otros decían que eran de Cefas. Y Pablo les decía, ¿quién fue el que murió por vosotros? Ninguno de nosotros, fue Cristo. Ustedes, amén, tengo que hablarle como a niños, porque aún no soy capaz de comer vianda. Bendito sea el nombre de Dios. Es increíble, pero esta es la realidad de las cosas que pasan en nuestro tiempo y en nuestro mundo actual, amado hermano. Tenemos que tener cuidado. No podemos permitir que los afanes y los deseos de esta vida llenen nuestros corazones. No podemos permitir que el enemigo nos robe la bendición espiritual, amado. Son buenas las bendiciones materiales, hacen falta. No estoy diciendo que usted no debe de luchar por su bienestar, amén, material o físico, claro que sí, pero cuando ponemos nuestra mirada en estas cosas primero, amado, comenzamos a poco espiritualmente irnos menguando hasta que nos morimos y nos secamos. Por eso, tanto Jesús como el apóstol Pablo aconsejaban buscar primeramente las cosas que están en donde, en el cielo. Cristo dijo en Mateo 6:33, busca primeramente las cosas, ¿verdad?, en el reino de los cielos, amén, y su justicia, y las demás cosas serían por añadidura. Ven, Pablo le decía a los hermanos en Colosenses les decía, poner vuestra mira a las cosas de arriba donde está Cristo y no las de la tierra, porque son pasajeras. Wow, bendito sea el nombre de Dios. Ve, amado, la Odisea se había vuelto apóstata. Había dejado las primeras obras, había dejado el amor por la palabra, el amor hacia la oración, el amor por el estudio, el amor por la vigilia, por los ayunos. Se habían olvidado de todo lo espiritual y se habían vuelto en la misma onda, en el mismo mover, en la misma atmósfera de la ciudad. Esto trajo problema, alabado sea el nombre de Dios. El problema de que ya no podían, amén, ver las cosas de un punto de vista espiritual, sino que se habían vuelto materialistas. Hoy en día la iglesia del Señor ha dejado la fe. El pueblo de Dios se ha olvidado de la fe. Amén. Nos sucede cualquier cosa y acudimos rápido a la ciencia médica, acudimos a Google, acudimos a los hombres y hemos dejado la oración y la fe en Dios. ¿Qué problema tenemos, iglesia del Señor? De una manera u otra nos hemos vuelto apóstatas, fríos, tibios. Hemos dejado el primer amor. En una ocasión había un hombre, un vagabundo que apestaba, hedía, olía malo. Y este hombre se acercaba a la plaza de su pueblo, donde había una iglesia. Y el hombre, cada vez que subía las gradas, las escalinatas, las escaleras para ir a la iglesia, los líderes le decían, quédate afuera porque tú hiede, tú apesta. Un día el hombre se sienta en la escalera después que lo rechazan y comienza a llorar. Y un personaje se sienta a su par y le echa el brazo. Y le pregunta y le dice, hijo, ¿por qué lloras? Y el vagabundo le dice, porque he intentado entrar en la iglesia en varias ocasiones y me rechazan y no me dejan entrar. Y la persona que estaba a su lado le dice, hijo, no te preocupes, ten paz. A mí tampoco me dejan entrar y yo soy Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que dice que la Odisea, el Señor le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo y toco.
Si alguno abre, yo entraré en él. Era una iglesia que profesaba y hablaba y que del amor de Cristo, mas sin embargo tenían a Cristo afuera y él estaba tocando la puerta. Déjenme entrar, bendito sea el nombre de Dios. Increíble las cosas que suceden en nuestro mundo. Pueblo de Dios, no seas apóstata. Vuelve a las primeras obras, busca del fuego de Dios. Comienza a leer la palabra, busca literatura, llénate del conocimiento de la palabra de Dios y el Señor te va a bendecir. Él no viene por un pueblo tibio, Él viene por una iglesia caliente. Dijo, a los tibios los vomitaré. Eso le produce al Señor quemar de estómago. Una iglesia que hace que el Señor sienta náuseas, una iglesia que los hace sentir a Dios enfermo. Oh, my God, me acuerdo que una vez yo prediqué un mensaje que los hermanos me decían, este pastor está loco porque titulé el mensaje Dios está enfermo. Y les leí que Dios vomitaba. Los voy a vomitar. Solamente una persona que se siente con un virus estomacal o que tiene, ¿verdad?, náusea, es porque algo le anda mal en el estómago. Y el Señor les dice, los vomitaré de mi boca. No queremos ser vomitados en el día cuando el Señor venga por nosotros, la iglesia. ¿Verdad que no? No, amado. Tenemos que ser como la iglesia de Filadelfia. Amén. Que aunque era pobre y tenía poca fuerza, el Señor les dijo, pero yo estoy contigo. Wow. Qué bendición. Solamente quería traerle esta pequeña reflexión para que usted se goce. Porque estamos viviendo en tiempo de la iglesia apóstata, la iglesia de la Odisea. Y usted tiene que escapar y volver a buscar al Señor en espíritu y en verdad. Dios te bendiga. Será hasta el próximo video. Acuérdese, estamos aquí, amén, para enseñarles, educarles y traerle palabra del Señor y a la vez presentarle nuestro material. Acuérdese que tenemos nuestro libro y que queremos que usted nos pueda bendecir comprando estos material. Eso nos ayudará a comprar también los equipos que necesitamos para terminar nuestro estudio de Avivamiento TV. Está disponible $12 más $4 de envío, son $16. O nuestra revista, amén, tu revista del despertar espiritual, Avivamiento, 20 páginas, todo color, amén, $10 y con el envío serían 12. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos 3 libros más terminados, pero no tenemos el dinero para enviarlo a imprentar. Bendito sea el nombre del Señor. Así que le pedimos al pueblo de Dios que si tiene la amabilidad y Dios los toca, nos pongan una ofrenda en nuestro PayPal o nos la envíen como quieran. Puede ser hasta por Cash App a varón, signo de dólar, varón elegido, una palabra junta, y le podemos enviar el material, amado. Eso nos ayudará a comprar las otras 2 cámaras que nos hacen falta, entre otras cosas que hacen falta para aquí Avivamiento TV. Mientras tanto, seguimos trabajando con esta camarita y nos seguiremos gozando, pero queremos tirar diferentes ángulos y, amén, hacerlo más profesional aún todavía, porque para Dios hay que darle también lo bueno. Bendito sea el nombre de Dios. Te bendiga. Será hasta el próximo video. ¡A su nombre! Gloria al Señor.